Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. De Iván, estudiante que se fue a práctica de campo, hizo arqueoespeleología, pero él no respetó la cuarentena posterior. Entonces, ahí sí, y fue un escándalo muy fuerte, donde el estudiante no había respetado la cuarentena, y entonces, lógicamente, el histoplasmosis hizo los... Primero que se metieron en la cueva que no debían. Es que ahí viene la parte del protocolo. Era responsabilidad meterse en la cueva. Y después no respetaron todos los protocolos. Ahora permitan que el profesor concluya y después abrimos. Entonces, pero fue terrible, sí. porque... Entonces, pero ese es el protocolo 2001. Eso es la cuestión 2001, de la cual, bueno, ahora sí que los que estuvimos ahí, algunos llegamos y conocimos a Baboso de Iván, perdón, sí, eso, como tal, lo podemos analizar. Sin embargo, ya es 2024. Son 24 años de la última revisión. Entonces, también teníamos problemas de género, teníamos problemas de violencia, teníamos casos de intentos de violación en campo, que el protocolo ya no está respondiendo. El documento ya no responde a esas nuevas realidades. Y entonces, bajo eso, empezamos a buscar ese nuevo cambio. Eso es el origen directamente. Se detuvo el paro y Consejo Académico, en el mismo contexto, comisionó, ahora sí que a División de Licenciaturas, porque en ese momento era la principal afectada, o sea, el tránsito que estaba tanto como fue entre enero y febrero, pues realmente a quien primero le tocaba ver a Diana antes que a mí, pues estábamos ahí en conjunto. Subdirección de Investigación, a la hora que era una práctica apócrifa, le llega, entonces, y bueno, a mi jefatura por razones lógicas y al grupo. Entonces, a partir de ahí se hizo una comisión mandatada por Consejo Académico para que se pudiera empezar a trabajar. Se estuvo trabajando, llevamos nada más en el tiempo que estuvo Perla, fueron 6 sesiones, bastante nutridas, bastante amplias, donde en esas 6 sesiones fuimos integrando elementos como no nada más licenciaturas, sino la realidad de los estudiantes, las y los estudiantes de posgrado, la realidad de las y los tesistas, que era otra cosa que también el protocolo no estaba atendiendo en su momento, la realidad de las y los investigadores de tiempo completo, que también, o sea, se supondría que deberíamos, y no la tenemos. Entonces, de pronto nos vimos inmersos en una necesidad de nuestra comunidad, ¿sí? En una necesidad de nuestra comunidad en la cual éramos todos los sectores, en la parte académica. Entonces decíamos, una salida al campo, pero los de posgrado no hacen salida a campo, hacen investigación de campo. Ellos no hacen prácticas de campo, hacen investigación. Entonces yo no puedo decir que diga prácticas de campo. El agarrón que de pronto también aquí Arturo nos llega a decir, bueno, a mí me vale gorro, yo hago archivo, pues entonces también tenemos que anexar archivos. Si no me importa lo que les pase en mi campo, a mí cuidado con que el papel no me corte el dedo. Entonces, esa es una tuya. Lo hemos divertido. Entonces ahí va, y eso es lo que se plasma en este primer documento, esa búsqueda y esa esencia, ¿sí? ¿Que es perfectible? Claro que es perfectible. ¿Que faltan cosas? Claro que faltan cosas, pero es la primera propuesta que se da dentro de esta nueva necesidad. Entonces, pues, ahora sí que, Jorge, es todo tuyo. Gracias. ¿Puedo continuar? Bueno, pues, este es el antecedente directo, el estatus. Te agradezco mucho porque fue muy claro. Quiero profundizar antes de pasar en que, como lo dijo el profesor Mendiola, estas discusiones ya se tuvieron en sesiones de una instancia, una comisión que este consejo mandató, ¿sí? Entonces, pues, digamos que son temas abiertamente discutidos. Quiero agregar un breve antecedente a esto, y es que tiene que ver con la cualidad de este documento. Este documento, titulado Protocolo de Operación para las Prácticas de Salidas de Campo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, trata de complementar a las normas de funcionamiento de las prácticas de campo de la ENA, que efectivamente son sancionatorias, porque son unas normas, ¿sí?
y lo complementa para que, pues, como lo dice su nombre, prevenir los hechos. Un poco prevenir y desde luego, si ya ocurrieron, ¿qué hay que hacer? Quienes lo hayan podido leer podrán notar que esa parte, la parte de medidas de qué hay que hacer, pues haga falta. Pero si ustedes también vemos en las instituciones, normalmente eso se establece en una guía operativa del protocolo. Es muy común que esto se instrumente de esa forma, una norma o un lineamiento, un protocolo y una guía operativa. Con esto estoy llamando a que muy probablemente falte trabajar en una guía operativa o en un manual de procedimientos que instrumente el protocolo, que a su vez se relaciona con la norma. La norma sanciona, el protocolo previene. Esa es la motivación de esto. Como ustedes pudieron ver, este protocolo del campo también retoma iniciativas previas que incluso han sido trabajadas en este mismo consejo y que el área de evaluación de la escuela que coordina el doctor Fermín Ali retomó y se basa en esto. Como también se los dijo el profesor Mendiola en estas sesiones, se trabajó con otros protocolos de otras universidades, de otras instancias públicas del país que ya habían avanzado en esto, y a partir de eso, no pero sí que plagiamos o nos pirateamos, pero sí nos inspiramos y nos basamos en personas que ya habían trabajado sobre esto y instituciones. Y bueno, y desde luego pues, las circunstancias mismas. Una precisión es que efectivamente las normas que se titulan normas de funcionamiento de prácticas de campo están compendidas en este documento del compendio de normas reglamentarias que se trabajaron en el 2001 porque se publicaron en el 2003 y que comprenden 68 artículos. Sin embargo, estas normas sí han sido revisadas en el Consejo y en la versión del 2021 donde se trabajaron tuvieron modificaciones, y las del 2024 que se deberían de agregar a este protocolo y en su momento aprobar en este Consejo, incluyen los 68 puntos previos, más un capítulo octavo que no está comprendido en el del 2001 sobre medidas preventivas de seguridad, precisamente, que incluyen desde el capítulo 70 hasta el 73, los cuales ya se extienden a capítulos transitorios. Entonces sí hay una revisión posterior sobre estos documentos. Esta comisión fue que estuvo trabajando y detectó con claridad la necesidad, sobre todo, de contar los puntos de protección y perspectiva de género que mencionó el profesor Mendiola. ¿Qué contiene este protocolo? Inicialmente un glosario donde se definen cosas tan importantes como lo dijo el profesor Mendiola, y que inicia por resolver este asunto sobre qué es una práctica de campo, qué es una salida de campo, qué es una investigación documental, qué es un trabajo de campo y qué es una investigación de campo, que todas tienen naturalezas grupales distintos, alcances distintos, ámbitos profesionales diferentes. Algunos simplemente vas a un museo o a la ceramoteca del Templo Mayor, y otras van a la Sierra de Chihuahua. Entonces, con unas va una persona, en otros van 41 dentro de un camión. Entonces, tiene naturaleza distinta y eso está escrito en este glosario. También tiene unas disposiciones generales donde se articula y se explica cómo este documento tiene una técnica jurídica y se relaciona con el reglamento general académico, con el protocolo de recién evaluado de género, con las normativas, con las disposiciones y otras cosas, ¿no? Hay algo muy relevante, por ejemplo, en esta versión, y es que ahora el Consejo de Arqueología tiene mucha sanción sobre la ENA. ¿Sí? Por ejemplo, antes de que tengan que salir, el titular del proyecto del Consejo de Arqueología debe de registrar los tesistas que van a estar en el proyecto, si no, aunque nosotros los autoricemos, estaríamos incumpliendo sobre un lineamiento de
pasadas normas operativas de la investigación arqueológica aprobadas en junio del 2024. Posteriormente viene un capítulo sobre medidas preventivas que retoma precisamente el artículo 15 al 24 del documento de normas de funcionamiento de las prácticas de campo, y un apartado sobre salud. Acabamos de salir de una pandemia y ustedes sabrán que es importante tener un compendio de consideraciones de la salud, de desastres naturales a los cuales no estamos exentos, ¿verdad? Normalmente estamos pensando en hechos humanos, pero pocas veces pensamos en la posibilidad de desastres naturales. Sobre prevención y vinculación, prevención de violencia y acoso sexual, que es que viene desde el capítulo 13 hasta el 17, y tengo que decir que este documento fue elaborado, estos puntos fueron elaborados por Alicia, perdón, se me olvidó, Hopkins, actual responsable de la Defensoría de la ENA, si ese es su puesto. Estos del puso 13 al 17, ella los reelaboró, los reescribió en su totalidad. Por ejemplo, ahí nada más un punto muy breve, no me acuerdo si es ahí o en algún punto, hay un apartado que a todos nos puede parecer un poco escandaloso, que es sobre, se llama algo así como sobre la vestimenta o algo así que deben de tener las y los estudiantes, y de inicio nos parece muy escandaloso, ¿no? 14. Que dice, ¿cómo puede ser posible? Y ella incluso lo consideró muy pertinente, porque al final nosotros tenemos que respetar, o sea, en general se tienen que respetar nuestros derechos humanos, pero nosotros también, porque vamos a actuar con las comunidades locales, ¿verdad? Entonces ella eso lo consideró de especial importancia. Viene uno sobre la inseguridad, viene incluso medidas sobre qué hacer en casos, por ejemplo, de asalto, privación de la libertad, cosas así. Viene un capítulo extenso sobre transportación. Igual al principio decíamos, bueno, pues esto ya está contemplado en la normativa y en el reglamento, pues ¿para qué, no? Bueno, pues hoy vemos que es cada vez más pertinente, ¿no? Y por último también viene algo que eso de alguna forma tal vez sí podría en realidad nada más puntualiza nuevamente que cualquier aspecto no cumplido con este protocolo, el protocolo no lo sanciona, que se tienen que remitir al reglamento general académico, que todo debería ser pasado por este consejo y por el técnico, y que sobre de todo esto pues están los derechos humanos que nosotros debemos de promover. Quiero decirles, porque hace rato escuché que decían, bueno, también deberíamos de estar pensando en el trabajo que hacemos los investigadores, porque en esta escuela hay casi 100 investigadoras e investigadores, pero creo que eso sí ya tiene una normatividad, eso sí ya hay una normatividad específica que establece, y no sé qué tanto es la función de un protocolo escolar, incidir sobre la investigación que se hace a nivel nacional. Y en ese sentido también tengo que extender que me fui invitado a formar parte del protocolo de campo con perspectiva de derechos humanos que está llevando a cabo la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, y que me invitaron a integrarlo como parte de la ENA, y esta comisión, que está trabajando un protocolo nacional de trabajo de campo, pues en algún momento tiene como misión también generar un protocolo que desde luego aplicará a toda la investigación que se hace en el INAH. Entonces, bueno, este es el avance de lo que se tiene y que nosotros presentamos a integrantes, a la doctora Melissa. También la doctora Melissa revisó el documento, sobre todo lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, y pues es el estatus al día de hoy. Gracias. Melissa tenía un comentario, después Arturo y Eduardo. Sí, rápidamente. Desde que estuvimos trabajando en el protocolo de la Defensoría, lo platicábamos con Fermín Ali y él nos explicaba que llegó una circular de función pública desde 2021 y después se ratificó en 2022,
donde nos dice que la ENA no está facultada para la realización, o sea, ni la ENA ni otros tantos centros de trabajo, no solamente del INA, sino fuera del INA, no está facultada para la construcción de manuales. En todo caso, lo que nos toca es hacer protocolos y guía, ¿no? Esto lo apunto sobre todo por la puntualización que está haciendo Jorge, que esto es un protocolo preventivo, nos hará falta recuperar, retomar o rehacer, si es necesario, la guía de prácticas y salidas de campo, y por supuesto esto que tenga una resonancia y una concordancia con el Reglamento General Académico. Ya nada más de paso, desde hace varias semanas estamos trabajando estrechamente con Fermín Ali para precisamente presentar todas las modificaciones pertinentes al reglamento de licenciaturas, de posgrado, todo lo que tiene que ver con lo que antes llamamos manuales, que ahora no van a ser manuales, no solo que no se llamen manuales, sino que no van a ser manuales, y más bien vamos a trabajar en su guía y su respectivo protocolo. Pero bueno, esto lo iremos viendo a lo largo de los meses. Este año seguramente no, pero bueno, el próximo ya tendremos avances importantes. Es eso. Sí, Arturo. Sí, mira, bueno, la petición por parte, yo represento a la licenciatura en Historia, es que se nos dé a conocer, porque no lo conocemos. Y no lo conocemos, y vuelvo a reiterar, porque en 2022 se pusieron esa camiseta de legisladores todos, y no consultaron a las academias. Entonces nadie conocemos eso, o sea, ¿sí? Esto en algún momento pedíamos, por ejemplo, una revisión que nunca se dio en el Consejo Técnico sobre el rollo de que nos quitaban la autonomía para las, ¿cómo se llaman? Las elecciones. Entonces, eso lo que genera, y esta es una escuela de antropología, es que no aterriza a las comunidades. Entonces ustedes pueden, o podemos nosotros, o sea, legislar, pero la gente no va a funcionar de esa manera porque ni siquiera conocen las normas. Y no las conocen porque no se desprendieron de ellos mismos. Entonces, lo que yo creo que es pertinente, y esto siempre hemos llegado en eso a un acuerdo, es que efectivamente tendríamos que revisarlo no para modificar la arqueología, porque pues, somos arqueólogos, pero sí para modificar el ámbito de nosotros y para darle a conocer a la academia de la licenciatura que se ha cambiado, porque del 22 está en cero. Y las normas que cambiaron también estamos en cero, porque nunca salieron de abajo. O sea, yo sigo insistiendo en eso. Fueron y las aprobaron y las publicaron, y pues esto es algo así como en la colonia de se reconoce pero no se acata, y se reconoce y no se acata porque las comunidades no la avalaron. Entonces hay que tener cuidado con eso, más que somos una escuela de antropología. Ahora, se trata de socializar las normas y se trata de hacer un último esfuerzo de revisión para que las asumamos como comunidad de manera consciente, porque lo contrario serían como imposiciones de pequeños grupos. A mí lo que me alarma de la modificación de 22 es que fue un pequeño grupo, y yo insisto, se prolongaron en el tiempo y no se reunieron, y nosotros insistimos en que había que renovarlos y no lo renovaron. Entonces eso genera un conflicto de entrada. Entonces, si queremos que esto funcione, yo lo que pediría es, número uno, que se nos diera una copia para poderlo, pero no lo tenemos, yo no lo conozco. No llegó a todos. Una copia, yo conozco las normas, pero no conozco las normas, pero no conozco todas las modificaciones. Las quiero conocer y quiero llevarlas a mi comunidad de investigadores, pues yo represento a los investigadores, y que podamos emitir pues un punto de vista. O sea, no para alterar lo que los arqueólogos perfectamente conocen de su trabajo, sino quizás para readecuar y mejorar las cosas en la perspectiva de lo que nosotros hacemos. Y yo creo que lo mismo es en todas las especialidades. O sea, siempre tenemos algo que decir, porque la iniciativa sí parte de un momento, y digamos, pues tiene que socializarse para que podamos perfeccionar. Gracias. Sí, Eduardo. Bueno, nada más rápido, porque es de ahí donde la misma, o sea, la esencia del protocolo sale. Por un lado, como bien ves, estamos presentándolo, porque es la presentación podemos decir que es la primera conclusión de lo que se ha luchado durante todo este año
en algo. Digo, también Adriana ha estado en la elaboración del protocolo, y entonces tenemos diferentes vertientes. Ahora, no nada más es, y por el va del asunto, como les digo, no nada más se ha visto una licenciatura, cosa que sí es importante, emanó de una, sí, mas no es solo una, porque en mi calidad de estudiante de posgrado de Historia y Etnohistoria, ahí entonces prácticamente también tengo el conocimiento, y de ahí que decía, es que no es práctica, es trabajo de campo. Luego, es que los PIFs, ok, entonces de pronto empieza Diana y empieza a platicarnos todo de los PIFs, igual Perla. Entonces empezamos a ver todas estas particularidades, porque aparte no es lo mismo un PIF de física que un PIF de social. Es más, ni un PIF de social y de etnología se parecen, son totalmente distintos. Entonces hay una variedad muy amplia que necesitábamos ir integrando. Por eso mismo en un primer momento dijimos trabajo de campo, tratando de englobar. Cuando nos mencionaron desde la licenciatura en Historia, también archivo, muy bien, pusimos entonces en el glosario. ¿Para qué? Porque estamos integrando. En ningún momento se ha buscado segregar, al contrario, integrar. Hay muchos, de eso por eso mismo hablábamos de investigación de campo, como decía Jorge, una presión, pero que sí es importante aquí, en tanto proyectos de investigadores como el Archivo de la Palabra, que es un proyecto meramente de investigación, integre estudiantes, o algunos otros proyectos que van con eso, terminan integrando estudiantes a su proyecto, siempre y cuando, y ahora sí que son investigadores de la ENA, pues requerimos exactamente que estén también dentro de este proyecto para proteger en ese ámbito que es nuestra competencia, la académica, por lo menos ahorita aquí no es lo que estamos en el consejo. Entonces desde ahí va, la esencia es esa, lógicamente es perfectible, lo estamos presentando, y sí se socializó en un segundo correo. Vidal lo pidió porque si no estaba en el primero, y lo mismo me dijo Socorro, que exactamente fue quien me dijo, sí está en el segundo correo. Entonces ahí fue donde pudimos, lo pude leer yo, ya como parte de, nada más era eso. Gracias, profesora Socorro. Voy a pegarme a los 10 minutos porque es mucho. 3 Entonces pediré otro round, porque bueno, primero, muchas felicidades, qué bueno que están haciendo esto porque se hace falta. Dos, no revictimicemos a Iván, el profesor tuvo mucho que ver en eso, los metió en una cueva sin protección y demás, se enfermó, él era un chico joven y no tomó realmente conciencia de que lo que tenía era una enfermedad grave, ¿no? Que tuvo consecuencias fatales, entonces pues eso. Luego, yo estuve, cuando llegó este documento a mis manos por medio del correo que mandó el licenciado Vidal, yo empecé a verlo y me pareció que tenía cosas muy positivas y cosas extrañas. Entonces le pregunté a alguien que sabe de estas cosas y me dijo, bueno, primero, un protocolo debe decir cómo actuar en caso de algún incidente, y marca algunas cosas que vienen aquí, por ejemplo, con quién comunicarnos, en qué orden, con quién debemos presentarnos, etcétera. También cómo prevenir, identificar y resolver situaciones, como por ejemplo lo que está aquí, el acoso, ¿no? Y un reglamento marca normatividad. Este protocolo habla mucho de normatividad. Entonces, no se puede exentar esto, pero sí cuando se hable de normatividad, necesariamente se tiene que citar el reglamento, según lo marca el reglamento tal y tal, ¿no? Bueno, después hay mucho cargado hacia la responsabilidad del alumno, incluso me voy a ir hasta el final, ¿no? Se habla sobre ese que tienen ahí, ¿no? Sobre en caso de que la persona responsable de la práctica del campo, justo en el apartado de responsabilidades y sanciones, en caso de que la persona responsable de la práctica del campo separe a un alumno, tal y tal cosa, ¿no? ¿Qué es lo que está ahí?
pero nunca se habla de cuál será, y como es un protocolo, cuál debe ser el actuar de un alumno cuando el profesor responsable incurre en faltas, cómo debe actuar, a quién se debe dirigir, en qué orden. Nunca se habla de eso. Y como eso hay muchas cosas, aquí todo este documento está rayado, ¿no? O sea, no rayado, sino está rayado y está con observaciones, ¿no? Ajá. Sobre cosas que falta contemplar. Incluso, por ejemplo, ahorita me comentaba la profesora Françoise, esto está dirigido a grupos, pero muchas personas dentro de las licenciaturas salen solas. Ajá. Y no hay tampoco nada referente al protocolo de actuación de los alumnos que salen solos. En cuanto a la cuestión de género, se habla de los y las alumnas, y decíamos, comentábamos con Rubén, que solamente en estricto orden alfabético y para que no suceda nada, las alumnas y los alumnos, ¿no? Como está, no sé, el documento de violencia de género que mandaron, así está justo, ¿no? Para que no nos metamos en ninguna cosa extraña. Luego, bueno, otras cosas que aquí están, y yo le decía a Rubén que si esto era para aprobarse, pues no, yo consideraba que le falta todavía mucha revisión como para que se apruebe, pero que pues me parece algo en lo que debemos trabajar todos, ¿no? Un poco como Gracias. dice. Muchas gracias. Laura. Sí, un poco va en el tenor de lo que dice Socorro. A mí no me llegó el correo segundo, sino que por respuestas de otros me enteré del protocolo, entonces lo llevé tarde a la Academia de Etnohistoria. De lo poco que se pudo hacer en el grupo que tenemos, pues lo que plantearon fue, pues todavía a pesar del esfuerzo de la definición de los conceptos, hay deficiencias en las definiciones sobre la práctica de campo, sobre todo porque los reglamentos y las normas a las que se hacen referencia no tienen estas distinciones que están haciendo sobre las prácticas, sino que se dice práctica de campo, todo, ¿no? Entonces, de repente en el protocolo parece empobrecido el concepto de práctica de campo. Ese fue uno de los primeros señalamientos. El otro, como decía Socorro, pues no hay esa, o sea, sucede algo y bueno, sí es responsable el profesor o el alumno, pero ¿cómo acudimos, ¿no? Tanto el alumno como el profesor, hacia dónde acudimos. Esos son los aspectos que se señalaron, en donde lo que comentábamos es que parecía más un protocolo hacia arqueólogos y antropólogos físicos que no incluyera a las otras disciplinas, ¿no? Antropología. Entonces, una idea era como sumar en ese sentido a que cada una de las academias, o sea, aunque alguien como participante como alumnado de un posgrado pueda tener una idea de lo que hace esa disciplina, sí, como decía Arturo, pues hay que bajarlo a las academias, ¿no? Y las academias, ¿no?, que también son partícipes en esas prácticas de campo, vacíen estos datos. O sea, yo sé que eso se vuelve un poco más complicado, pero creo que sí es importante que todas las voces lo escuchen, que lo conozcan el protocolo. Pues al menos en la historia, en la licenciatura, se hicieron esas 3 observaciones. Queríamos hacer una carta que no dio tiempo, un poco para que se puedan incorporar. Gracias. Jorge. Sí, bueno, pues yo primero tengo que decirles, estoy seguro también a nombre de Eduardo, de Mónica, de Julieta y de los estudiantes que nos pidieron, que apoyaron a la reunión, que les agradecemos todos esos comentarios. Yo he estado tomando nota y desde luego que enriquecen esta propuesta. Tengo algunas cosas que precisar. Pero quiero empezar por atrás. Yo consulté con el profesor Aldo Guarnelli, opinión personal, dice, ya estamos avanzando en esto, como ves, lo proponemos a las academias antes, y después resolvimos, él decía, y con ellos, que precisamente
la socialización por medio del consejo pues tiene ese propósito, ¿no? Que los consejeros, como ustedes lo hicieron, lo bajen a sus academias, lo discutan en sus academias y vengan acá a traer los sentires de los academias. O sea, precisamente este es el espacio, ¿no? Y la función del consejo, de las y los consejeros. Pero sí es muy importante, si ustedes lo pueden hacer por escrito, pues siempre es valioso. Desde mi perspectiva siempre va a ser muy valioso. O incluso, como dice la profesora Socorro, o sea, rayoneando el mismo, pues está muy bien. Si nos lo hacen llegar así va a ser muy, muy importante. También es importante mejorar las definiciones y hay un asunto que después tiene, hay cosas que no definimos, por ejemplo lo de la práctica individual, por un asunto muy sencillo, porque contrapone al reglamento general académico. El reglamento general académico establece que el alumno debe estar permanentemente con el profesor. ¿Sí? Es decir, que eso técnicamente no está permitido. Entonces yo no puedo acá instrumentar algo que contradice. Tendremos que remodificar el reglamento general académico, desde luego. Pero si por eso nos vamos a trabar en esto, pues decíamos, mejor avancemos en el protocolo. Ese es un aspecto, ¿no?, de las definiciones. Quiero decirles que de alguna forma, como ustedes recordarán, en las prácticas de campo del verano del 2024 se hicieron unas guías de recomendación. La actuación del 4 de noviembre estuvo basado en las guías de actuación aquellas. Y digamos que de alguna forma ya quedó probado que sirven bien, ¿no? Primero respondientes, primero las personas antes de los bienes, todo eso se actuó con acuerdo a esa norma y funcionó pues de alguna forma muy bien, quizás de mantener la calma no tanto, pero los demás sí funcionaron bien. Y respecto a la importancia que dijo el profesor Arturo de socializar esto, brevemente voy a mencionar que tenemos planeado un evento para el martes que viene, donde presentaremos, trataremos de hacer la convocatoria más masiva que se pueda al auditorio para comunicar una modificación que ustedes pudieron ver en un comunicado que yo pegué en todos los salones de esta escuela, con la ayuda de la gente de la subdirección, que dice que ahora el pago va a ser por tarjeta. Ya nunca más va a haber un cheque, ahora va a ser por transferencia. Y les pedimos a los estudiantes que estén preparados con una tarjeta vigente y con capacidad de depósito. ¿A su nombre a fuerza o sí, puede ser de la mamá? Tiene que ser de la persona que va a ser nombrada responsable. Recordemos que no se le da a cada estudiante, sino que si en esa práctica hay 20, se le da al responsable. Permítanme cerrar muy brevemente, sí, entonces a esa persona se le va a depositar y tiene que tener la capacidad de recibir la transferencia de una suma pues mayor. Aquí muchas veces se pasa que se rechaza porque tiene límite. Les estamos avisando con tiempo que debe de tener la capacidad. En ese evento vamos a practicar eso y vamos a socializar esto en una recomendación también de la defensora Alicia Hawkins, que nos decía, en 7 infografías comuniquen la parte preventiva y la guía que no existe todavía, que atendería el qué hacer en caso de. Que eso sí se comunicó en el verano, antes de las prácticas del verano, y que vimos que funcionó muy bien. Entonces esas infografías las vamos a socializar ese día en ese evento, y también por redes, y vamos a pegar información por toda la escuela. Esas guías pues, son intuitivas, son basadas en principios de protección civil y de primeros auxilios básicos, y de actuación en casos de, pero esos no están todavía validadas. Se tienen que hacer, pues sí, hay que hacerlas, ¿no? Gracias. Carlos. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, totalmente de acuerdo y gracias por el esfuerzo de estar trabajando en un documento muy necesario. Sumo a esa felicitación y también a la cuestión de su difusión. En estos casos, por la experiencia, tal vez no es falta de reglamentación, sino su desconocimiento, por tanto su difusión es muy importante. Considero que estamos aquí para enriquecer el documento, ¿no? O sea, están bien las críticas, pero para enriquecerlo. El documento debe normar situaciones, obligaciones,
casos y supuestos. Eso es importante. Ahora, debe ser un documento flexible, no rígido, porque cada área o cada situación nos va a nutrir para mejorar el documento. En ese sentido, yo propondría una salida para que en cualquier momento el Consejo Académico pueda revisarlo y mejorarlo derivado de la realidad y de las prácticas. O sea, no puede ser un documento rígido, sino debe ser totalmente flexible, que va a ser nutrido por los acontecimientos que salen. Yo, en su revisión, aparte de estas observaciones, sugeriría tal vez al documento anexarle, por ejemplo, los domicilios y teléfonos de las clínicas del IMSS más cercanas, por lo menos de la capital del estado, a donde vayan. Y si hay una ciudad importante, también allá hay clínicas del IMSS, inclusive no sé si las clínicas del bienestar o algo, es decir, a dónde acudir ante un accidente, por lo menos las clínicas del IMSS, estar como un anexo al documento con teléfono, domicilio y dirección. Y posiblemente alguna dirección o teléfono de alguna fiscalía estatal en un momento dado o federal, que son los organismos que en un momento dado de primera instancia nos comunicamos o le pedimos auxilio o pueden participar o intervenir ante alguna eventualidad. Ese sería mi comentario. Gracias. ¿Puedo replicar un poco sobre este último punto? Sí, rápido. Perdónenme. Pues es que si a cada punto contestas... No, pero ahí sí, estaría yo de la mano para agregar algo rapidísimo, que sí lo habíamos visto en esta salida, ver los centros regionales. Los centros regionales. Bueno, déjenme hacer nada más una pausa, tiene la palabra después la profesora Adriana. Nada más decir que en efecto tenemos el directorio de los centros regionales INA y los médicos que trabajan en el centro de salud están elaborando el directorio de las unidades médicas para que los profesores y los alumnos se apoyen en este registro. Le damos la palabra a la profesora Adriana. Adelante. Sí, bueno, es que si no están consideradas porque van en contra del reglamento general, las prácticas individuales, quedamos fuera todos los, bueno, el posgrado de antropología social y de lingüística, al menos, no sé los demás, y de historia también, los posgrados, muchos de los posgrados. Queda fuera etnología, licenciatura, y queda fuera los PIFs de antropología social. Es media escuela, o bueno, un tercio si quieren, ¿no? Entonces necesitamos subsanar ese problema, porque es un hecho. Yo en efecto estuve en la comisión y creo que sí se abrió el abanico para incorporar posgrados, incorporar etnología, antropología social, los PIF, que bueno, es un poco, yo hablaba pues por estas experiencias. Entonces este es un punto que creo que hay que resolver, porque así es la vida, esa es la experiencia de nuestros posgrados y nuestros estudiantes de PIF en licenciatura. Segundo punto, en efecto el protocolo es preventivo y tiene que ser general. Dado que tiene que ser general, yo propongo que haya una sesión tipo taller en todos los grupos académicos que vayan a tener estudiantes que salgan a campo, donde se trate lo específico. A mí no me pueden poner una ley que diga si puedo o no puedo estar en traje de baño en un río, pero no estoy en las comunidades. Me meto al río con faldita, porque las mujeres de la comunidad lo hacen así. Si me lo ponen por ley, pues va en contra de mis derechos humanos. Pero es una recomendación con las chicas que podemos procesar en un taller. Si me prohíben aceptar una copa en una fiesta en campo, no les voy a hacer caso. Pero si en taller con las y los estudiantes discutimos el problema del alcohol y que quedas mal, y etcétera, pues entonces como recomendación
suelen tomarlo en cuenta, pues no es ley, no es obligación, es sensibilizar, recomendar, tallerear. Entonces la propuesta es eso, un taller donde se traten específicamente problemas que son distintos si vas a Guerrero, que es una zona de violencia, o si vas a Milpalta, donde hay menos conflicto. En Milpalta, en fin, si un par de tequilas no pasa nada, o mezcales o pulques, en Guerrero sí, ¿no? Entonces son especificidades que hay que trabajar en taller, que se agregue esta propuesta. Si los profesores lo hacen o no, pues no es una... no los corres si no lo hacen, pero los invitas y les abres el espacio para tener talleres específicos que orienten en específico. Es nada más la propuesta, y lo de los individuales, por favor que lo resolvamos, porque si no estamos en la ilegalidad la mitad de todos. Gracias, profesora Adriana. Tengo registrada a Nayeli, John, Héctor, Aldo, a mí mismo, Pati Castellán, luego Héctor se vuelve a registrar. Nada más luego Arturo. Entonces, lo que les... Exacto, yo les pediría que esta, que es la cuarta ronda, que cierra con Arturo, ya cerremos el punto y empecemos a elaborar conclusiones. Entonces tiene la palabra Nayeli. Gracias. En mis comentarios, y me sumo a las felicitaciones por el trabajo, y mis comentarios van también sobre el mismo tenor. Yo desde el mismo título del documento decía prevención, protocolo de prevención de accidentes, de casos de violencia. Me brincaba un poco, y a partir de los comentarios creo que sí tiene que ver con este hecho de que hay cuestiones que sí son como de protocolo en caso de ciertas situaciones, y otras cosas son como de previo a, no, como una guía, que ya nos explicaron que no se pueden hacer manuales, pero es como una guía. Entonces yo no sé si convenga que en este mismo documento quede como muy, digamos, más definida esta cuestión. O sea, qué cosa es protocolo en caso de ciertas situaciones que se dan ya en la práctica de campo, y qué cosas remiten a el previo, a qué hay que hacer. Y me sumo también a esto de lo individual, porque por ejemplo nosotros en los posgrados, en efecto, muchos chicos salen ellos solos a hacer investigación de campo sin llevar ni siquiera una carta. Entonces, si yo pensaba un manual, pues, o una guía en donde a estos chicos que van de manera individual se les diga qué es lo que tienen que hacer, no empezando por solicitar una carta de presentación de la jefatura o algo así, ¿no? Entonces yo me sumaría a la petición del profesor Arturo de que nos compartieran también lo que haya de guías en ese sentido, ¿no? Porque por ejemplo nosotros en el posgrado no las tenemos, ¿no? Estas guías de campo, y yo creo que sería importante que pudiéramos discutir este protocolo viendo también cómo estas guías. Gracias, Nayeli. Jorge pidió una respuesta rápida, si quieres rápido. Sí, ¿puedo muy brevemente? Sí. La importancia de lo que estamos, o sea, porque una de las conclusiones es la importancia de la socialización y del conocimiento. O sea, que están las normas, pero que no las conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, o sea, en este documento, que no es el que estamos aprobando, sino la norma que está vigente, ahí se establece. Debe de solicitar la subdirección de investigación la carta de las autoridades civiles, militares, religiosas. Sin esa, no se debe de ir a cabo. Pero por ejemplo, acá la solicitan a las jefaturas de posgrado. Así se ha hecho. O sea, bueno, nosotros podemos decir, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo la doctora Padrón en la actualidad? Ya elaboramos las 92 cartas que se tienen que hacer, ya se las enviamos a todos los jefes de la carrera, para que a su vez ellos las hagan llegar a todos los profesores y se les solicite al estudiante, a la persona que va a hacer uso de esa carta, que la lleve consigo con las copias que corresponden, porque también esto lo que dice, cuando llegues le tienes que avisar al presidente municipal, a la autoridad religiosa, a la autoridad que corresponda, le tienes que llegar y decirle, aquí está mi carta, estoy en un trabajo de campo. Eso está establecido en un documento. Gracias. Continuamos entonces. Sí, tiene la palabra ahora John. Sí, es que justamente ese es uno de los problemas que hay, que muchas de las cosas que se hacen en la escuela se hacen pensando en licenciatura, y históricamente
se han hecho pensando en licenciaturas. En el documento, por ejemplo, sí es cierto en muchas cosas, Arturo, mucho se hace pensando en licenciaturas. En el documento, por ejemplo, se cita el reglamento general académico, pero no se cita el reglamento de posgrados, y se cita el reglamento de licenciaturas. Entonces, en este protocolo aparece toda la reglamentación y la descripción de licenciaturas, pero no se nombra las líneas de investigación del posgrado tampoco. Entonces, aunque se nombra, aunque se dice, aunque en el consejo académico se repite y se repite, la verdad es que la ausencia de la división de posgrados es una realidad. Entonces, en este documento es necesario también incluir la reglamentación. Ahora, la división de posgrados funciona de manera muy diferente a la división de licenciaturas. Por esa razón también hay que tener en cuenta que hacer procesos de homologación no son tan sencillos, porque en los posgrados, aquí están todos los posgrados, no dejarán mentir, pues las cosas no se hacen exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, una recomendación es que en el documento también se cite el reglamento general de posgrado, pero como en posgrado funcionan las cosas diferentes, no todo se especifica en el reglamento, sino que se especifica en los planes de estudio. Entonces ahí también habría que revisar, no sé si en licenciatura funciona igual, pero en el caso de posgrados, la parte de prácticas de campo aparecen especificadas en los planes de estudio, en varias partes. Una de ellas son las líneas de investigación y otra los requisitos de titulación. Entonces ese es un trabajo, por ejemplo, que se tiene que hacer y que se tiene que incorporar al documento. Y lo que decía aquí Adriana, pues es muy cierto, porque si no se revisa el reglamento general académico, seguimos teniendo problemas reglamentarios. En el mismo calendario escolar, los periodos que aparecen se llaman periodos de práctica de campo, y según el reglamento, entonces las prácticas de campo solo se tendrían que hacer durante esos periodos. Entonces yo preguntaría por qué el grupo de arqueología estaba yendo a hacer una práctica de campo si está fuera de un periodo de práctica de campo que marca el reglamento y que marca el calendario académico, ¿no? Ahí hay una irregularidad. Entonces todo eso se tiene que solventar, porque si hubiese un auditorio, una revisión, sería lo primero que le dirían a la licenciatura en arqueología y a la subdirección de investigación: ¿por qué ustedes aprobaron una práctica de campo fuera de un periodo reglamentario de campo que está especificado en el... Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.